Reddit pregunta: Hombres, ¿qué señal sutil indica que un hombre no quiere de verdad a la mujer con la que está? Cuando alguien se niega a hacer cualquier tipo de reparación después de cualquier clase de desconexión o discusión. He estado herido demasiadas veces, muchas veces, por esto en particular. Cuando intentaba sacar el tema de algo de lo que hizo él, era inseguro o no era amable. Me echaban la culpa de que pasara o me decían que no tenía ningún motivo para estar molesta desde el principio. No es para tanto. Es solo una frase. No me culpes a mí del idioma inglés. Si digo que algo es un gran problema para mí, entonces es un gran problema para mí. Las palabras tienen un significado específico. Elígelas con mucho cuidado. Decidir si debería seguir juntos, aunque ahora las cosas estén mejor. Me preocupa que mi sistema nervioso nunca pueda recuperarse si me quedo en su presencia. Desafortunadamente, mi marido de 19 años revisa las marcas de todo esto. Desde el primer día, nunca te encajas por mí. Pensé que era su tipo de personalidad. Nunca me compró cosas. Me miraba a mí mientras veía a otras mujeres enfrente de mí, y luego me hacía dudar de mí con lo que pasaba. Nunca hace nada por mí, a menos que se lo pidan. Si se lo pido, lo hace sin bronca, pero me di cuenta de que así lo criaron. Nunca me ha celebrado, ni cumpleaños, ni Día de las Madres, ni aniversarios. A veces me siento tan sola que de verdad duele. Ya lo han atrapado hablando con otras mujeres y comprándoles cosas a cambio de video y sextings y así. También está en lo de la página azul. Dice que se detuvo, pero yo no me lo creo y solo quiero salir de ahí. Pero económicamente no puedo pagarlo. Solo quería decirles a todos, si de verdad no estás feliz, vete igual. La vida es corta. Los primeros 6 meses me dolieron mucho, pero un día por fin se acabó el dolor, las lágrimas, y ahora sonrío más que nunca en toda mi vida. Por cierto, tengo 49 años, tengo un poquito de sobrepeso y no tengo lana. Me fui dejando todo, la casa, mis cosas, las finanzas, sin un plan para los trámites de divorcio, los amigos de la pareja, el trabajo, todo. Volví a la universidad, con préstamo estudiantil, rentando un cuarto con una cama, una cómoda y pilas de libros en el piso. La verdad, soy la más feliz que he estado en toda mi vida. A veces, menos es más, y la libertad o la felicidad no tiene precio. Así que tú, la que comentaste, que decía que tu marido no encajaba, que tu marido no celebraba ni los días de la madre, los cumpleaños ni aniversarios. Por favor, aléjate de una vez porque eso te está haciendo daño. No comparten la felicidad de su pareja cuando logran algo importante. No celebran sus éxitos ni muestran orgullo por sus avances. Mi mejor amiga se casó muy joven y, cuando estaba a punto de graduarse de la universidad, su esposo le dijo que no iba a ir a la ceremonia porque le parecía algo sin importancia. Yo nunca tuve una buena impresión de él, pero después de eso definitivamente perdí todavía más respeto que le tenía. Yo también me casé antes de terminar la universidad y me quedé en casa para criar a mis hijos. Cuando finalmente estaba haciendo la transición de la universidad comunitaria a una universidad más grande, llegué a casa y descubrí que él había abierto mi carta de aceptación. Un par de meses después encontré los restos del sobre y el confeti de la celebración en el cajón de basura. Cuando le conté emocionada que había aprobado un examen muy difícil, su única respuesta fue preguntarme si quería una galleta y luego se fue. Después de mi divorcio, decidí continuar con una maestría y la experiencia fue completamente diferente. Me di cuenta de lo mucho que había dejado de lado mis propios sueños. Mi mamá también tenía una historia parecida. Ella sí comenzó la escuela de enfermería, pero durante su último año se casó con un hombre, mi papá, que tenía una mentalidad muy negativa hacia la educación superior y no entendía por qué alguien querría seguir estudiando. Al final, ella nunca terminó la carrera. Mi papá, en cambio, decidió unirse a los marines. Durante toda mi vida, mi papá tuvo una forma de minimizar mis logros académicos. Cuando me aceptaron en una de las primeras escuelas residenciales públicas gratuitas con apoyo del Estado en Estados Unidos, su reacción fue decir que tendría que pensarlo y que no sabía si realmente podría ir. Curiosamente, cuando descubrió que me darían comida gratis, empezó a verlo con mejores ojos. Pero volviendo a mi mamá,
ella era una persona increíblemente inteligente. Si hubiera nacido en otra época o en circunstancias diferentes, estoy segura de que podría haber estudiado medicina en lugar de enfermería. Aunque tampoco quiero minimizar su profesión. Ella era una enfermera excelente y realmente amaba lo que hacía. Ella se graduó como la mejor de su clase. Fue presidenta de su organización profesional local y se convirtió en una referente para sus compañeras. En su trabajo en quirófano, primero aprendió nuevas técnicas y después enseñaba a las demás cómo realizarlas correctamente. Cuando tenía alrededor de 60 años, tuvo que renovar su licencia de enfermería. Mientras visitaba a mis papás, mencionó que necesitaba comenzar a estudiar para el examen de renovación. Mi papá simplemente se burló y le preguntó, con un tono bastante condescendiente, ¿por qué tenía que hacerlo? Le dijo que es mejor que se retirara o que buscara un trabajo que le permitiera pasar más tiempo en casa, básicamente insinuando que debería enfocarse más en cuidarlo a él. Y eso a pesar de que ella trabajaba a tiempo completo, hacía turno de guardia y aún así se encargaba de la mayor parte de las responsabilidades del hogar, como cocinar y organizar todo. En ese momento sentí muchísima rabia, pero mi mamá, al ver su reacción, cambió inmediatamente su expresión, sonrió y respondió, tal vez papá tiene razón. Yo sabía que ella amaba su trabajo y que quería seguir ejerciéndolo. Era algo de lo que hablaba constantemente con entusiasmo. Pero durante toda su vida había aprendido a poner las necesidades y deseos de su esposo por encima de los propios. Creo que esto estuvo muy influenciado por la forma de pensar con la que ella creció. Mi familia y mis padres eran, según ellos mismos se describían, cristianos muy tradicionales, de una corriente evangélica conservadora del sur rural de Estados Unidos, con una interpretación muy estricta de la religión. Y muchas de las mujeres de nuestra iglesia eran similares a mi mamá. Eran personas extremadamente inteligentes, capaces y con muchos logros, pero aún así colocaban a sus esposos como la principal autoridad en sus vidas. Vi a muchas mujeres que, en muchos aspectos, parecían estar con parejas que no estaban en su nivel, pero aún así sentían que debían seguir sus decisiones. Todavía me cuesta entenderlo, y creo que nunca terminaré de comprender por qué tantas mujeres con tanto talento y capacidad llegaron a creer que sus propios sueños y logros debían quedar en segundo plano. Nunca te hace preguntas de seguimiento cuando le cuentas cómo te fue en el día. Simplemente asiente, responde algo rápido y cambia la conversación de vuelta hacia él en menos de 30 segundos. Esta es una señal bastante importante. Cuando te gusta a alguien y realmente valoras que esa persona esté en tu vida, muestras curiosidad por ella y por las cosas que comparte contigo. Te interesa conocer sus pensamientos, sus experiencias y cómo se siente. En cambio, cuando alguien no tiene ese mismo interés, puede que haga preguntas por educación o que responda lo suficiente para no parecer descortés, pero no profundiza. No pregunta más y realmente no presta atención a lo que le estás contando. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que simplemente no le importaba tanto lo que yo tenía que decir. Lo más curioso es que con otras personas no parecía tener ningún problema para ser atento, curioso y amable, pero conmigo era como si se le hubiera olvidado cómo hacerlo. No sé si era exactamente que no le gustaba, pero definitivamente sentía que no le daba importancia a lo que yo vivía o sentía, y tardé mucho en aceptar esa realidad dentro de mi matrimonio. Una vez me fui de viaje con nuestro hijo y decidí no contarle nada sobre la experiencia a menos que él me preguntara directamente. Antes de eso, yo siempre le compartía detalles de mi día, de la semana, de algún plan, evento o cualquier cosa que me emocionara, pero con el tiempo me di cuenta de que él nunca preguntaba sobre mis actividades ni sobre las cosas que eran importantes para mí. ¿Adivinan cuánto tiempo pasó antes de que me preguntara algo sobre el viaje del fin de semana? 4 días. 4 días completos. Ni siquiera fue capaz de decir algo como, ¿cómo les fue?, cuando regresamos a casa. Simplemente empezó a contarme detalles de lo que nos habíamos perdido mientras estábamos fuera y ni siquiera mostró curiosidad por saber cómo había sido nuestra experiencia. Me acostumbré tanto a recibir respuestas como que bien, amor para casi todo lo que decía, que terminé aceptándolo como si fuera algo normal. Sin darme cuenta, esa falta de interés se convirtió en la base de lo que yo creía que podía esperar de la relación. Hubo momentos en los que ya no pude más y le dije que necesitaba más interés de su parte. Le expliqué que necesitaba que cerrara la computadora, dejara de mirar el celular y que realmente me mirara cuando estaba hablando con él. No pedía algo complicado, solo quería una pregunta sencilla que demostrara que estaba escuchando, algo que yo siempre intentaba hacer por él.
Su respuesta fue decir que yo lo estaba controlando y que tenía problemas emocionales, junto con muchas otras cosas que utilizaba para justificar el resentimiento que sentía hacia mí. Con el tiempo descubrí que, además de todo eso, había una situación mucho más grave. Llegó a tener comportamientos violentos conmigo y también descubrí que me estaba engañando. Al mirar todo en retrospectiva, muchas cosas empezaron a tener más sentido. Aunque también hay que considerar otra posibilidad, quizá algunas personas simplemente no son muy interesantes para conversar o sus días son bastante repetitivos. Después de cierto tiempo, puede ser difícil fingir entusiasmo por conversaciones que siempre giran alrededor de lo mismo. Es decir, quizá no es necesario contar cada pequeño detalle de la rutina diaria esperando una gran reacción. Si alguien te cuenta durante semanas exactamente lo mismo, puede que la otra persona deje de mostrar tanta emoción, no necesariamente porque no le importe, sino porque la conversación se volvió repetitiva. Pero la diferencia está en el interés genuino. Una persona que te quiere puede no emocionarse por cada detalle pequeño, pero aún así va a querer saber cómo estás, qué piensas y qué cosas son importantes para ti. No comparten la felicidad de su pareja cuando logra algo importante. Mi ex tenía una forma de quitarle la emoción y la alegría a casi cualquier experiencia que pudiera ser positiva. Le costaba mucho alegrarse por mí cuando algo me salía bien. Llegó un punto en el que dejé de contarle las cosas buenas que me pasaban porque sabía que, de alguna manera, terminaría arruinando el momento. Muchas veces se enteraba de todos modos. Por ejemplo, algún amigo podía decirle, ¡qué padre! ¡Felicidades! Me enteré de que tu esposa consiguió ese ascenso, y después él se molestaba conmigo porque yo no se lo había contado directamente. Pero la realidad era que ya no sentía ganas de compartir mis logros con alguien que parecía no poder disfrutarlos conmigo. Con el tiempo empecé a evitar ciertas cosas, a rechazar planes que antes me emocionaban y a dejar de disfrutar actividades que siempre me habían gustado. Era como si poco a poco hubiera empezado a apagar mi propia felicidad para evitar conflictos. Fue una etapa muy triste de mi vida. Después de que terminamos, tuve que obligarme a volver a hacer cosas que me divertían y a recuperar esa parte de mí que había dejado de lado. Me tomó alrededor de 2 años volver a disfrutar de forma natural las actividades que antes me emocionaban y sentir nuevamente ganas de probar cosas nuevas. La lección que aprendí fue esta: si una persona no puede alegrarse al verme feliz, si no quiere compartir mis momentos buenos y parece sentirse incómoda con mis logros, entonces no quiero que forme parte de mi vida, ya sea como pareja o como amigo. Ojalá hubiera entendido eso cuando era más joven, porque probablemente nunca habría elegido estar con esa persona. No soportaba que yo estuviera estudiando en la universidad y trabajando por alcanzar metas que él sentía que nunca podría conseguir. En lugar de apoyarme, constantemente buscaba la manera de hacerme sentir menos y me decía que probablemente nunca lograría mis sueños. No sé por qué llegué a creerle durante tanto tiempo. Hoy en día sigue enfocándose mucho en presumir cosas materiales, porque parece ser lo único que utiliza para sentirse bien consigo mismo. Lo más triste es que muchas de esas cosas ni siquiera las consiguió de la mejor manera, y hasta su propia esposa termina teniendo que ayudarlo con muchos aspectos de su vida. Con el tiempo entendí que gran parte de lo que buscaba en mí no era amor, sino alguien que estuviera ahí para sostenerlo. Años después pude ver las cosas con más claridad y me di cuenta de que, si hubiera seguido en esa relación, probablemente mi vida habría terminado siendo muy diferente y habría abandonado muchos de mis propios sueños. A mí también me pasó algo parecido. Mi ex esposa tuvo una reacción así una vez. Yo estaba intentando entrar nuevamente al mercado laboral y tuve la suerte de pasar de un puesto temporal a un trabajo de medio tiempo de 32 horas garantizadas con algunos beneficios. Estaba realmente feliz porque, por fin, sentía que estaba consiguiendo algo de estabilidad y estructura en mi vida. Sin embargo, su reacción fue simplemente decir, bueno, ¿y qué? Solo estás dejando que se aprovechen de ti. Deberías haber exigido un puesto de tiempo completo. Lo curioso es que, al final, sí me ofrecieron un puesto de tiempo completo unos 3 meses después, cuando alguien dejó la empresa. Pero yo ya sabía cómo funcionaban las cosas en ese lugar. Era dentro del área médica y ese tipo de oportunidades normalmente llegaban con el tiempo. Ella tenía una forma de ser muy dura conmigo y muchas veces era agresiva verbalmente. Yo intentaba tener paciencia y comprenderla, pero llegó un momento en que ya no pude seguir así y terminamos divorciándonos. También es posible que estuviera pasando por problemas emocionales, porque había antecedentes de eso en su familia, pero ella se negaba a buscar ayuda o tomar tratamiento porque creía que hacerlo era una señal de debilidad. Con el tiempo entendí que una relación sana no debería hacerte sentir culpable por estar feliz, crecer o alcanzar tus metas. Una pareja que realmente te quiere debería sentirse orgullosa de verte avanzar, no intentar apagar tu felicidad. Te preguntas si de verdad te ama,
o si de verdad está siendo serio contigo. Se lo he dicho a mis amigas durante años, y todas han tenido que vivirlo en carne propia, o verlo por ellas mismas. Cuando un hombre está en una relación contigo, y de verdad está por ti, va a mover cielo y tierra para intentar dejarlo bien amarrado. Punto y aparte. Cuando estamos recibiendo lo que realmente queremos, nos ponemos bien insistentes y bien firmes con eso de asegurarnos de que lo vamos a mantener, y de que tú sepas que lo estamos dejando bien amarrado. He visto a muchas mujeres pasar por el dolor en el corazón y la confusión de pasar años de sus vidas con un tipo y luego quedar completamente sorprendidas cuando él se casa con la siguiente chica con la que sale en tiempo récord, porque ella le está dando lo que él sentía que antes le faltaba. Si ya pasó un tiempo, ustedes dos van en serio, pero tú estás adivinando, y te lo digo clarito, no por tus inseguridades. Entonces es que simplemente no está tan metido contigo. Esto pega demasiado cerca de casa, pero por razones que no eran para nada las esperadas. Yo venía pasando por un divorcio largo y bien caótico. Habíamos quedado legalmente separados desde antes, cuando conocí a una chica y se terminó convirtiendo en una relación increíble. Hubo unos retrasos en el divorcio por la salud de mis hijastras y por temas de seguros, pero yo lo estaba sacando adelante lo mejor que pude. Me enfoqué bien duro cuando dije que iba a hacer y lo logré. Tenía un acuerdo que me dejaba en la mejor posición financiera posible como para salir del matrimonio, además de algo con lo que yo pudiera vivir en vez de irme a barrer a la mujer que me abusó emocionalmente y que fue la que empezó en primer lugar y luego se puso como loca. Mi pareja y yo fuimos a ver a Niño de Compromisos y 10 días después le dije que el acuerdo ya estaba firmado y que ya estaba hecho. Ella me dejó 20 minutos después. Nunca me lo dijo, pero al parecer guardaba rencor porque yo no le había sacado todo a mi ex esposa para esencialmente demostrarle dónde estaban mis prioridades, ella. Lo sé porque durante la charla de la ruptura yo le dije que estaba terminando el acuerdo para estar en la mejor posición financiera y de alguna manera preservar mis valores y también mostrarle que si algún día pasaba algo entre los dos no tenía por qué preocuparse de que yo le hiciera daño o la traicionara. Ella dijo que eso era lo peor que yo podía haber dicho, porque ella quería que yo le hiciera a mi ex esposa y a mi hijastra. Apartarse físicamente de ella. A veces el cuerpo muestra señales antes de que la persona sea consciente de lo que está pasando. He visto una pareja que conozco pasar de estar cerca siempre, apoyándose uno en el otro, a que él poco a poco empezara a alejarse físicamente mientras ella seguía buscando esa cercanía. En ese momento noté que algo no estaba bien, aunque no podía explicar exactamente qué era. Tiempo después, cuando ella decidió divorciarse de él, no me sorprendió. En mi caso, mi forma particular de neurodivergencia hace que sea muy consciente de ciertas cosas y, al mismo tiempo, que evite el contacto físico de manera automática sin darme cuenta. Quiero muchísimo a mi esposa, pero si no estoy prestando atención de forma activa a mi propio comportamiento, mi cuerpo tiende a alejarse cuando ella o alguien más intenta acercarse. Ella me lo ha señalado varias veces en la cocina. Me dice que no se había dado cuenta de que estaba prácticamente siguiéndome lentamente alrededor de la isla intentando acercarse para abrazarme, mientras yo, sin querer, me iba moviendo para mantener cierta distancia. No lo hago porque lo quiera, simplemente es una reacción automática que tuve que aprender a reconocer y controlar. Vi una versión mucho más incómoda de algo parecido durante una cena navideña de la empresa. Había una empleada nueva, una chica joven, y mi jefe ya había empezado a comportarse de una manera que parecía extraña. Incluso antes me había comentado que algunas actitudes de él la hacían sentir incómoda. Durante la cena, mi jefe estaba sentado entre su propia esposa y la nueva empleada. Lo extraño fue que constantemente se inclinaba hacia la chica y se alejaba de su esposa. La dinámica era evidente y estaba bastante incómoda de observar. Mi ex esposa y la esposa de otro compañero se dieron cuenta al mismo tiempo y después comentaron algo como ¿qué acaba de pasar ahí? Creo que lo más extraño era que parecía que mi jefe, y quizá incluso su esposa, eran las únicas personas que no notaban lo evidente que estaba haciendo su lenguaje corporal. Yo viví algo diferente con mi ex esposa. Cuando caminábamos juntos, ella constantemente chocaba conmigo porque parecía no poder mantener una línea recta al caminar. Al principio no le di mucha importancia,
y terminé aceptándolo como una de esas cosas de la relación. Pero después de separarnos, cada vez que camino con otra persona, me sorprende darme cuenta de que puedo caminar durante mucho tiempo sin que alguien invada mi espacio o choque conmigo constantemente. No sé si eso significaba algo más profundo, pero con el tiempo empecé a sentir que quizá ella no respetaba mucho mi espacio personal, o que simplemente no estábamos tan conectados como yo pensaba. A veces, la distancia física no es una prueba definitiva de que alguien dejó de amar a su pareja, porque existen muchas razones por las que una persona puede evitar el contacto. Pero cuando se combina con falta de cariño, interés o conexión emocional, puede ser una señal de que algo dentro de la relación está cambiando. Cuando la pareja no sabe ciertas cosas reales el uno del otro que deberían saber si se están hablando seguido. Tengo una amiga que hace poco se divorció de su esposo. Y hacia el final de ese matrimonio que estaba condenado. A veces me los encontraba en eventos y parecía que no sabían nada del uno del otro. No podían decirme nada sobre los gustos, los trabajos, el paradero, etc. del otro. Está claro que ya ni tenían conversaciones de verdad y parecía que eso le terminaba metiendo conflictos reales que podían haber evitado, en parte porque simplemente no se comunicaban. Imagínate estar con alguien 15 años y que ni siquiera sepa cuándo es mi cumpleaños. Peor todavía, no sabe la fecha de cumpleaños de sus dos hijas, 8 y 11 años. Le cuesta acordarse de qué edad tienen y me pregunta cómo se escribe bien el nombre de su hija. Ni para qué mencionar cosas menos importantes, como mis hobbies, mis cosas favoritas, etc. Sí, ya no estamos juntos. Gracias a Dios. Me tardé demasiado en salir de esa relación, pero espero que este tipo de hombre no me vuelva a encontrar nunca más, ni a nadie más, ya que estamos, porque esto es absolutamente devastador para el alma. Como habla de ella cuando ella no está presente. Una señal muy importante es la forma en la que una persona habla de su pareja cuando esa pareja no está cerca. Mi pareja una vez le mandó un mensaje a uno de sus amigos diciendo, ¿para qué comprar la vaca si puedes tener la leche gratis? Cuando lo descubrí, me dijo que así hablan los hombres y que yo estaba siendo demasiado sensible. Eso ocurrió hace años. Y aquí seguimos, casi una década después, sin casarnos. Creo que finalmente estoy entendiendo que algunas señales hay que tomarlas exactamente como son y no intentar justificarlas. Mi mejor amigo se pasa quejándose de su esposa conmigo todo el tiempo. Un día le pregunté directamente, si estás tan inconforme, ¿por qué no te divorcias? Me respondió que simplemente necesitaba desahogarse. Después me preguntó por qué yo nunca me quejaba de mi esposa. La verdad es que mi esposa es una persona increíble. Claro, no siempre pensamos igual y tenemos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero ella literalmente mantiene muchas cosas funcionando. Incluso me ayuda a organizarme y manejar mi agenda para que mi cerebro pueda enfocarse mejor en lo que tengo que hacer. No digo que sea perfecta, pero la admiro y la valoro. Por eso no entiendo la necesidad de estar hablando mal de ella constantemente, aunque también existe otra señal, cuando una persona nunca menciona a su pareja en absoluto. Conozco a varios hombres que, si no supieras que tienen pareja, fácilmente pensarías que están solteros porque jamás hablan de ella. En cambio, las personas que están realmente enamoradas suelen mencionar a su pareja de manera natural. No porque quieran presumir, sino porque esa persona forma parte importante de su vida. Exactamente. Cuando mi ex esposo y yo nos separamos por primera vez, varios de sus amigos cercanos me llamaron. Querían decirme que pensaban que yo era una buena persona, amable e inteligente. Estaban confundidos porque no entendían por qué él siempre hablaba de mí de una forma tan negativa. Según ellos, él me había pintado como alguien difícil y constantemente molesta. Con el tiempo entendí que muchas cosas estaban distorsionadas, especialmente porque él tenía problemas con el alcohol y eso afectaba mucho su forma de ver la realidad. Divorciarme de él fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Mi esposo y yo trabajamos con algunos colegas en común. Nos casamos antes de empezar a trabajar juntos, y algo que siempre me hace sentir muy afortunada es cuando alguien menciona, sin que yo esté presente, que mi esposo habló bien de mí, me apoyó o me reconoció en alguna reunión. Esos pequeños detalles dicen muchísimo sobre una persona. Mi pareja falleció hace un tiempo y, aunque todavía me duele muchísimo, cuando hablo de ella solo puedo hacerlo con admiración. Fue probablemente la persona más increíble que he conocido en mi vida.
Era de esas personas que entraban a cualquier conversación y lograban conectar con todos. Podía ver cualquier serie, caminar por cualquier lugar o simplemente entrar a una habitación y de alguna manera hacía que todo se sintiera más interesante. Éramos muy compatibles. Teníamos muchísimas cosas en común y realmente sentía que había encontrado a alguien especial. Lo único que me da tristeza es pensar en los años que tuve la oportunidad de estar con ella y no haber valorado cada momento como debía. Nunca he conocido a alguien con una personalidad tan auténtica como la suya. Y esto no lo digo por ser joven, por ser mi primer amor o por idealizar el pasado. Soy una persona adulta, con muchas experiencias y una vida complicada antes de conocerla. Aún así, ella fue alguien tan especial que, incluso después de todo este tiempo, sigue apareciendo en mis sueños y dejando una huella enorme en mí. Creo que esa también es una señal. Cuando alguien realmente ama y respeta a su pareja, la forma en la que habla de esa persona cuando no está presente suele revelar mucho más que cualquier palabra dicha directamente. Desprecio verbal. Se nota casi de inmediato cuando lo escuchas. Como complemento de esto, también me he dado cuenta de que una señal bastante clara aparece cuando una persona molesta constantemente a su pareja y nunca parece tomarse nada en serio. Hacer broma de vez en cuando puede ser normal en una relación, pero cuando alguien siempre está burlándose, nunca puede tener una conversación seria o minimiza todo lo que la otra persona dice, puede convertirse en una forma de falta de respeto. Lo complicado es muchas veces estas personas lo justifican diciendo, era una broma. Pero la intención y la forma en la que se dice importan mucho. Si la supuesta broma siempre va en una sola dirección, si una persona siempre queda con el objeto de burla y la otra nunca acepta que le hagan lo mismo, entonces probablemente no se trata solo de humor. He visto mucho desprecio verbal dentro de una pareja de que conozco. A veces me dan ganas de intervenir y preguntarles si realmente se dan cuenta de cómo se hablan entre ellos. Me cuesta imaginar que existe una felicidad profunda en una relación donde una persona constantemente parece estar menospreciando a la otra. Conozco a alguien que intenta disfrazar su comentario hiriente como chistes, pero se nota por el tono de voz y porque nunca puede dejar pasar la broma. Siempre necesita repetirla o llevarla un poco más lejos. Y eso termina revelando que realmente hay algo que desprecio detrás. Lo más extraño es que casi nunca lo he visto tratarse con verdadera amabilidad o cariño. Me parece increíblemente raro que sigan juntos, aunque supuestamente pronto planean comprometerse. ¿Ustedes pueden dar ejemplos de este tipo de comportamientos? Porque a veces cuesta identificarlo cuando está disfrazado de humor. Algunos ejemplos de cómo mi padre trataba a mi madre, y en ocasiones también a sus hijos. 1. La llamaba migaja como un comentario despectivo sobre su cuerpo delgado. 2. Guardaba frases o comentarios de conversaciones privadas para luego utilizarlos como motivo de burla durante años. 3. Casi siempre señalaba cosas negativas sobre ella y rara vez expresaba algo positivo o un cumplido. 4. Se burlaba de su perfume llamándola algo como espuma química para hacerlo sonar ridículo. 5. Se quejaba constantemente de sus acciones con un tono de desprecio. 6. Incluso cuando tenía motivos para agradecerle algo, siempre añadía después algún comentario sarcástico o una crítica. 7. Nunca mostraba interés por las actividades que ella disfrutaba. Solía hablar mal de sus gustos e intereses. 8. Evitaba hablar con ella y decía que conversar era simplemente una pérdida de tiempo llena de palabras sin sentido. 9. Cuando por alguna razón hacían actividades juntos, parecía aburrido y distante, como si solo estuviera esperando que terminaran para poder irse. El desprecio verbal dentro de una relación va mucho más allá de una simple discusión o una crítica ocasional. Suele estar basado en una actitud de superioridad, donde una persona trata a la otra como si fuera menos importante, menos inteligente o menos valiosa. Algunos ejemplos de cómo puede sonar este tipo de comportamiento en una relación. 1. Rodar los ojos y suspirar. ¿Ay, otra vez con lo mismo? No puedo creer que todavía no entiendas esto. 2. Sarcasmo y burlas. ¡Wow! Felicidades por lavar los platos una vez más en todo el mes. ¿Quieres que te dé un premio? 3. Ataca la inteligencia de la pareja. Deja de hacerte la víctima. Si me hubieras escuchado desde el principio, no estaríamos en este problema. 4. Poner etiquetas ofensivas.
Eres demasiado flojo o floja. Nunca puedes organizar nada bien. 5. Imitar de forma burlona. Usar una voz exagerada o infantil para repetir lo que la pareja acaba de decir durante una discusión, con la intención de hacer que parezca tonta o ridícula. La diferencia entre una relación con humor sano y una relación con desprecio está en el respeto. Una pareja puede bromear y molestarse entre sí, pero ambos deben sentirse queridos, valorados y seguros. Cuando las bromas solo sirven para humillar, dejan de ser bromas y se convierten en una forma de maltrato emocional.